el SEM aquí no tuvo más de 5 alumnos en esos 3 años que estuve aquí. Y allá empezamos con 20 y tantos alumnos. O sea, fue así, wow, señor, ¿qué voy a hacer con tanto, no? Pero en esa noche oré y le dije, Dios, necesito a alguien que te ame con todo su corazón, que conozca la cultura de casa, bueno, y que tenga el perfil para la escuela. Y curiosamente, al día siguiente me habla Tabita Peña y me dice, oye, me voy a ir a vivir a México, ¿me aceptas en tu casa? Yo, claro, con gusto. Y dije, Señor, no pudiste elegir a nadie mejor. Ayer que estaba en el Congreso, estaba yo llorando porque veía a más de 700 jóvenes alabando al Señor juntos. Claro. No hay nada más hermoso para mí que ver eso. A las siguientes generaciones estando a los pies del Señor. Hola, hoy estamos aquí con Paz Gloria. Hola Gloria, ¿cómo estás? Bien, con mucho gusto de estar aquí contigo. Ay, sí, me encanta la idea. Platícanos un poquito de ti, ¿te parece? Empecemos poco a poco. Desde que nací no nos va a dar tiempo, ¿eh? No tanto así. Pero okay. Sí, por ejemplo, platícame un poquito del college, de tu testimonio. ¿Qué fue lo que Dios habló a ti? ¿Por qué estás ahí? Bueno, mi testimonio es muy curioso porque yo tengo una relación muy, muy especial con el mayor de mis sobrinos. Y él se va a vivir a Estados Unidos. Y allá conoce al Señor, y cuando regresa noto que hay algo muy diferente en él. Y cuando me dice que está congregándose en una iglesia cristiana, yo le puse una regañada. ¿Cómo te atreves? Nos educaron católicos, bla, 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 todo aquello, ¿no? Sí, claro. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Le decía, ¿por qué hay tanta paz en ti? Y curiosamente él me decía, pues lee la Biblia. Y yo, sí, ok. Y Cristo te ama. Y yo, ok, sí, está bien, qué padre. ¿Pero qué estás haciendo tú? O sea, jamás yo podía ligar, claro, ¿no? En fin, pasa el tiempo, él regresa a Estados Unidos y de repente me dice, me voy a casar, Dios me dio una mujer. Dice, es una mujer divorciada. Y yo, caray. O sea que en tu iglesia, Dios a los hombres como tú les da una mujer divorciada. Antecedente, en la escuela donde yo trabajaba me habían dicho que como soy divorciada, ya no podía comulgar, cosas de ese tipo. Entiendo. Y que si me volvía a casar ya no pecaba, y que si no me volvía a casar ya no pecaba. O sea, yo no entendía realmente qué. Lo que sí te puedo decir que fue algo, un momento icónico, es que entre que me dicen, si te vuelves a casar no pecas, y si no te vuelves a casar pecas, y si te vuelves a casar pecas, no pecas. O sea, las dos me dijeron que no pecaba. Hubo un clamor desde el fondo de mi corazón al cielo, porque le dije, Dios, ¿cuál es tu verdad? Esta fue mi pregunta. Okay. ¿Cuál es tu verdad? Ahora entiendo la profundidad de mi clamor. Claro. En aquel momento no. Porque yo sentía que así Dios había abierto sus manos y ya mi vida, por haberme divorciado, ya había perdido toda oportunidad, ¿no? Así me hicieron sentir. Sí, claro. Mi sobrino me dice que se va a casar con una mujer divorciada. Yo dije, ay, en tu iglesia, los hombres como tú, que yo lo valoro mucho, Dios les da una mujer divorciada. Dije, ay, yo quiero conocer esto. En fin, yo tenía una compañera en la escuela donde trabajaba que es cristiana, a la cual le di mucha lata, soy un poco traviesa. Pero le dije, oye, ¿me invitas a tu iglesia? Pasó. Llegué en enero, porque esto fue en diciembre, llegué en enero, llevé a mi mamá, a mi hija, a mi papá, y el Señor me alcanzó ese mismo día. Okay. El Señor me alcanzó de una manera hermosa. Bueno, eso fue en enero. Llega febrero, 14 de febrero, y me dice mi amiga, oye, los jóvenes se van a reunir el sábado, pero los casados nos vamos a reunir el viernes. Ya le dije a Quique, el de la alabanza, para que vengan ustedes. Y yo dije, Quique, no, hombre, yo no voy a ir. Y no fui. Pero por supuesto el domingo yo tenía que saber quién era Quique. Por supuesto, claro. ¿No? Resulta que toca la guitarra, Quique en la alabanza. Mi sobrino se llama Carlos Enrique. Y ya sabes, la cabeza es linda y empiezas a hacer conexiones. Él es el hombre que Dios tiene para mí. Me he dado una volteada, pero tremenda. Así, de repente sentí llamado a la alabanza y todo ese tipo de cosas. Pero llega una mujer a la iglesia y se le empieza a pegar a Quique, y Quique se pone a platicar con ella y ya no conmigo. Pasó el tiempo, 3 meses después yo llego a la iglesia por alguna razón
y me encuentro al pastor. Recuerdo esta escena, también es icónica en mi vida. En el jardín, había un jardín triangular. ¿Y cómo estás, Gloria? Bien, pastor. Dice, nos tenías muy preocupados. ¿Por qué, pastor? Dice, pues por lo de Quique. Dice, estábamos orando mucho por ti. Y yo, pues sí, pastor. Y en eso me dice, yo creo que lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere es que lo veas primero como esposo a Él. Quiero decirte que para mí fue un momento tan especial, como si el mismo Señor Jesús estuviera de rodillas diciéndome, ¿te casas conmigo? En ese momento fue así, y hasta la fecha lo sigo sintiendo así. En ese momento empecé a buscar al Señor. Y ya, de ahí comenzó todo mi caminar. Estuve 10 años en esa iglesia hasta que caí en Cornerstone. Fue bueno, ¿verdad? Aquí estuve 3 años y medio en Querétaro. Okay. Y hoy me preguntaron eso, ¿cuánto tiempo estuviste aquí? Le digo, 3 años y medio. Fue poquito. No, fueron como 3 siglos aquí. Así se me hicieron, le digo. Pero ha sido una bendición. Así es. Claro. Más o menos ese es mi testimonio. Hace 30 años que conozco del Señor. Ok, platícale a la audiencia porque no saben, tú tienes escuela, ¿cierto? Así es. ¿Por qué abrir una escuela? Yo tenía, primero empezó en mi corazón el asunto de, cuando estaba en la primera iglesia, entré a la escuela de evangelismo, una escuela bíblica. Y el último año que yo estuve en esa iglesia, el pastor de ahí tuvo que salir a Estados Unidos. Yo ya servía de tiempo completo y me pone me deja a cargo de la escuela de evangelismo y yo descubro que ese es mi llamado. Cuando yo llego a Cornerstone Querétaro, en aquel tiempo Casa del Rey, Pastor Rubén, ya sabes, me abraza la visión, y empezamos, y seguimos con la escuela porque el pastor regresa y me dice, sigue, yo ya no regreso. Empiezo con escuela bíblica, el cual duró el CEM, Centro de Entrenamiento Ministerial, duró 13 años y medio conmigo. Yo descubrí que para eso me había creado Dios, para las siguientes generaciones, ¿sí? En el caminar, ya estando en México bajo cobertura de Pastor Ofir, yo entiendo que nuestras siguientes generaciones tenemos que, pero no solo los jóvenes que estaban en el CEM, sino los niños, los jóvenes, los chicos que no habían entrado a la prepa. O sea, hay una carga tan especial en mi corazón por ellos que le empecé a decir a Pastor Ofir, una escuela. Bueno, 5 años me tuvo diciendo, espérate, consolida el CEM, espérate. Ok, nada más platícanos, ¿cómo es que te vas de Querétaro a México? Después de un buen tiempo aquí en Querétaro, alguno que otro proceso formador y lijador, tú sabes cómo es el Señor y amorosamente. Curso de carácter intensivo, digámoslo así. Pero intensivo, fueron, insisto, como 3 siglos y medio, esos 3 años y medio. Pastor Ofir, vino el evento del Cielo en la Tierra. Ok. Pastor Ofir se reúne con Pastor Rubén, empiezan a decir dónde se iban a quedar todos los líderes. Y yo así como que pues atrás, sirviéndoles el café y todo, dije, bueno, Señor, pues está bien, donde tú me pongas. Pero tu papá el Pastor Rubén, se va a México con Pastor Ofir y regresa y me dice, tu vida va a cambiar. Y yo, qué miedo. Me dice, sí, honestamente. Sí, claro. Y me dice, Pastor Ofir quiere llevarse el CEM a México. Le dije, ok, está bien. Dice, pero quiere que te vayas tú. ¿Qué sentiste? Fíjate que sentí paz. Okay. Sentí paz, supe que era el tiempo. A pesar de que un año antes ya me había hecho este mismo comentario Pastor Rubén, y que estaba yo aterrada y lloré amargamente desde todo el camino desde donde venía, en ese momento supe que era el tiempo. Pastor Rubén me dijo, óralo, mañana te platicamos, lo que tú decidas, te vamos a apoyar, bla, bla, bla. Yo sabía que era el tiempo. Oré y el Señor me confirmó y todo. Entonces llego al siguiente día. Recuerdo que fue un momento muy especial porque me dice el pastor, ¿qué decidiste? Y le dije, solo tengo 2 preguntas. Le dije la primera, ¿cómo ayuda a que tú cumplas tu sueño? Porque eso era algo que yo tenía en mi corazón, que el Pastor Rubén cumpliera su sueño, si yo me voy para allá. Y él me dijo, es bueno para ti, es bueno para la red, y es bueno para mí. Yo no entendí, por supuesto, pero si él me lo decía, yo lo creía, ¿no? Okay. Y la segunda, le dije, ¿y estoy lista? Acuérdate que estaba pasando mi lijada, ¿no? Y se ataca de la risa. Y
Y me dice, ¿estás lista? Bueno, pues ya, empezó todo el proceso, me fui, llegué a México. El SEM aquí no tuvo más de 5 alumnos en esos 3 años que estuve aquí. Y allá empezamos con 20 y tantos alumnos. O sea, fue así, wow, señor, ¿qué voy a hacer con tanto, no? Pero padrísimo. Entonces, bueno, trabajamos 13 años y medio allá con el SEM. Pero en ese inter había esa carga por los chicos. Las mamás me empezaban a decir, oye, mi hijo no entró a la prepa, porque también apoyábamos a los adultos para hacer su examen de bachillerato en Ceneval. Cuando las mamás se enteran, me empiezan a decir que sus hijos de 16, 17 años, 18, no habían entrado a la prepa, pero yo no los podía ayudar. Claro. En fin, un buen día me dice Pastor Ofir, vamos a abrir escuela. Abre un kinder. Y dije, no, kinder no. Kinder es lo último que abriría, pero primaria, secundaria y prepa lo hacemos. Bueno, es curioso porque me da luz verde, lo empezamos a anunciar. Y todo iba padrísimo, el anuncio, toda la publicidad ahí en la iglesia. Hasta que una mamá me dice, mi hijo se va contigo a la prepa. Y que me empiezan a temblar las piernas. Dije, ahora sí va en serio. En esa noche oré y le dije, Dios, necesito a alguien que te ame con todo su corazón. Que conozca la cultura de casa. Bueno, y que tenga el perfil para la escuela. Y curiosamente, al día siguiente me habla Tabita Peña y me dice, oye, me voy a ir a vivir a México, ¿me aceptas en tu casa? Yo, claro, con gusto. Y dije, Señor, no pudiste elegir a nadie mejor. Y ahí empezó una aventura de 5 años que tú y yo conocemos. Claro. Ahí inició el college. Me acuerdo que tú llegaste recién egresada de pedagogía. Sí, tenía poquito, tenía 2 años, cuando mucho. Yo creo que menos. Sí. Porque tú llegaste todavía pensando en hacer una escuela tradicional y yo te decía, no, con ACE. Y empezamos con ACE y al final del tiempo yo tengo una escuela más tradicional y tú tienes ACE. Bueno, esto es la vida, ¿no? Así es esto. Pero bueno, ahí empezó el college. Estábamos en la Ciudad de México y fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita. Pasamos por muchas cosas, si lo recuerdas. ¿Qué fue la experiencia más grata que nos pudieras platicar? Que dijeras, esto no lo puedo borrar de mi corazón. Lo que Dios hace con los jóvenes. Ver llegar a jóvenes todos bajoneados, todos perdidos, inseguros, sintiéndose que no valen nada. Y después de 2 o 3 años que estuvieron con nosotros, ver cómo salen con sueños, queriendo comerse el mundo, sabiendo quiénes son, con una vida devocional hecha. O sea, el caso de Josué Castillo, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdas que publica en el Facebook cuando sale algo así como... yo creí que me habían traído al college por castigo porque yo había fallado y en 3 años no había entrado a la prepa, ¿no? Dice, pero en mi caminar supe que era un propósito de Dios, que Él me apartó para Él. Y hicimos aprendí a hacer vida devocional y todo. Y verlo ahora como profesionista. De hecho, si recuerdas, creo que todavía estabas allá. Antes de salir me dice, oye, quiero hablar a Estados Unidos. Y yo dije, caray, sí. ¿Te acuerdas? Le digo, ¿para qué? Dice, es que pedí una beca. O sea, el chico que no tenía idea de qué onda con su vida, 2 años y medio después ya estaba soñando con una beca en el extranjero. Y la consiguió. Claro. La consiguió, o sea, fue lo mejor. Después se accidentó y no fue. Pero, a final de cuentas, en México hizo su carrera, ahora es productor musical. Y así como él te podría decir de algunos más, ¿sí? Si bien es cierto, el college ha sido un espacio no muy grande, 25, 30 alumnos, no más, pero yo he visto lo que Dios hace con ellos, cómo llegan y cómo salen del tiempo que están con nosotros. Eso llena mi corazón. Ayer que estaba en el Congreso, estaba yo llorando porque veía a más de 700 jóvenes alabando al Señor juntos. Claro. No hay nada más hermoso para mí que ver eso. A las siguientes generaciones estando a los pies del Señor. Porque cuando yo conocí al Señor, mi vida fue transformada totalmente. Claro. Y ver que ellos tienen esta oportunidad en este tiempo es algo que me sobrepasa a punto, ¿no? Es algo hermoso. Por supuesto. Esa es más o menos la historia del college. Actualmente estamos en Pachuca, la pandemia nos lleva a Pachuca. Allá ya tenemos 5 años. 5 años. El college cumple 10 años el año pasado. Estoy en el año 11, ¿te acuerdas? Sí, claro.
Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. ¿Qué retos has vivido que dijeras, ese estuvo difícil, pero ya la pasé? Físicos, por ejemplo, tanta movilidad, terremotos, que nos lanzaran del local, ¿te acuerdas? Sí. Oh, sí. Pero creo que el Señor lo ha permitido, todos estos rollos que hemos vivido, así nada tradicionales, para ser jóvenes resilientes. Claro. Jóvenes que entendieron que no importa qué pase, tiene que seguir. Entonces, ese tipo de retos. Otros, creo que mi mayor reto en el cole son los papás. Lo digo con mucho cariño, pero así creo es, que todo ¿no? lo maestro lo comentan. Lo decimos, ¿no? Porque lo digo de esta manera. Dios me dio una iglesia con pizarrones. Claro. Siempre lo he dicho, ¿no? Entonces, mis ovejitas yo las tengo de lunes a viernes, de 8:30 a 3 de la tarde. O sea, es una bendición. A los papás los tengo una vez al mes. Pero luego todo lo que Dios está haciendo con ellos aquí, los papás no lo alcanzan a ver y dices, ves cómo los chicos empiezan a tener conflictos, ¿no? Claro. Pero al final Dios es bueno. Eso sí te lo digo, Dios es bueno. Por supuesto. Esta aventura. Lo curioso es que ahora tu escuela tiene AC y la mía no. Dios, ¿Qué cosas Dios tiene hace la lo vida? que quiere, ¿no? ¿Qué cosas tiene la vida? Así es. Dios es soberano. Ok, aparte de Dios, veámoslo un poquito natural. Uh-huh. ¿Qué te hace decir sí puedo? O sea, Dios te habla, por supuesto. Sí. Pero quiero llegar como al corazón de los que nos están viendo, nos están escuchando. Cuando Dios te habla y tener una promesa y que esa promesa la puedas ver, ¿cómo lo haces? Yo creo que solo por fe caminas, sabiendo que tienes una dirección a dónde ir, un respaldo del Señor. Él va delante de mi batalla y empiezo a caminar. No sé cómo, es difícil decirte, te podría decir, me preparo, me todo, pero la verdad es que muchas veces me he tirado en el bungee y tú lo sabes, claro, ¿no? porque además veo, con todo respeto, una licenciada en educación, educación física, claro. Ya teniendo la dirección de una escuela, ¿no? Dices, wow, o sea. Oye, ¿qué tienes con los educadores físicos? También podemos. Es que me ponen a trabajar mucho. Claro. ¿Qué sucede? Que mucho tiempo, a pesar de ser educador físico, ahí hay un detalle que me gustaría comentar, pero déjame, eso lo pongo. Después de ser educador físico, cuando yo prácticamente dejo la carrera por servir al Señor, y encuentro el asunto de ver por las siguientes generaciones a través de escuela. En aquel tiempo era una escuela bíblica, ¿sí? Pero, pues, de una u otra manera, eres maestro, ¿no? Claro. Entonces, no puedes evitar seguir enseñando. Y, pues, siempre tuve la situación de hacer club de tareas en las tardes, entonces, o ayudar a los sobrinos, y en la escuela no me fue tan mal. Bueno, de secundaria para arriba, antes fue todo un desastre, hasta que mi mamá un día dijo, ay, cómo me gustaría que te hubiera sacado 10 como ese niño, y me pica la cresta y se acabó el asunto. Entonces, realmente como estudiante no fui tan mala, creo que solo en la prepa me la pasé jugando básquetbol, pero aún así nunca reprobé una materia. Pero, de una u otra manera, no me fue tan difícil empezar a trabajar temas de salón, ya no de patio. Ajá. Y la verdad es que hay otra cosa. Dios siempre me ha bendecido poniéndome a un lado a gente muy capaz. Por ejemplo. Gracias. Por ejemplo. Un detalle que viví siendo educador físico. Ajá. De lo más significativo que yo viví fue tener 2 equipos de básquetbol. Okay. Empezaron uno en 5º año, los niños de 5º, y los otros eran de 6º, varoniles, los 2. Con ellos trabajé 5 años seguidos, pero fue un trabajo tan disciplinado con ellos. Curiosamente, esos adolescentes no sabían, no había nada más para ellos que estudiar y un balón de básquet. Ni siquiera se habían dado cuenta que había niñas, imagínate. O sea, para estar en el equipo tenían que tener promedio mínimo de 9, se ayudaban ellos uno a otro para no bajar, entrenaban sin falta y realmente crecieron muchísimo. ¿Pero qué crees? Que Dios me permite ver
cuando estoy con ellos entrenando en la cancha, que todas las actitudes que ellos tuvieran en la cancha iban a ser las mismas actitudes que iban a tener en la vida. Claro. Dios me mostró que a través del básquetbol en una cancha ellos estaban jugando a la vida. Eso fue lo que me hizo entrenarlos de una manera diferente. Ok. Porque esa sentí la responsabilidad. Y yo no conocía del Señor realmente. Sí, tenía mi fe, pero ahora entiendo que no. Sí. Incluso en alguna ocasión, estaba en un colegio religioso, agarré la Biblia y dije, Hebreos, la fe. Muchachos, esta es la fe. Porque, curiosamente, en los 5 años que trabajamos, en entrenamientos eran una bala. Pero llegábamos a jugar, especialmente con el San Javier, y nos ponían unas canastizas, así de 40-0, 40-2. No podían, se daban el pase y lo tiraban, botaban y se les iba. Yo decía, ¿y dónde está todo lo que hemos entrenado? Entonces yo les empezaba a hablar de fe sin saber realmente qué era la fe. Claro. Hasta que el último año que estuve con ellos, se dieron cuenta de lo que Dios había puesto en ellos y les pusieron una canastiza a los San Javier. Detalle curioso, el cual agradezco a Dios. Cuando yo salgo de ese colegio, 5 de ellos iban a pasar a la prepa y se van al TEC de Monterrey. Ok. De aquí de Querétaro. TEC de Monterrey los capta, los pone en el equipo base y es el primer año que TEC de Monterrey Campus Querétaro es campeón nacional de CONADEIP. Y vienen a avisarme, por supuesto, vienen a decirme. Y yo dije, pues gracias Dios. O sea, hubo fruto, ¿no? Claro. Porque no tuvimos tiempo para deleitarnos. Fue muy poco el tiempo que tuvimos victorias al final, pero la formación estaba dada. Claro. Uno de mis chicos se fue becado a Las Vegas. Wow. En el básquetbol. Otro de mis chicos, aquel chico que le quitaban la bola y se tiraba. Y yo le decía, Alejandro, levántate y ve por esa bola. Y de repente mi mirada cruzaba la cancha y su mamá y yo, trágame tierra, ¿no? A los años me busca su mamá y me dice, Alejandro tuvo un accidente. Y dije, wow, ¿cómo está? Me dice, perdió 10 centímetros de fémur. Él ya medía 1,90 en aquel entonces. Okay. Perdió 10 centímetros de fémur, se salió del carro, bla, bla. Dice, pero el médico está sorprendido. Yo le digo, ¿por qué? Dice, le dio 2 alternativas de tratamiento. 1, cortarle 10 centímetros del otro fémur para medir 1,80, que no era poco. Su sueño era ir a la NBA. Y él dijo, no. La otra era ponerle un tacón de 10 centímetros, dijo, menos. Y el médico le dijo, hay un tratamiento que es muy doloroso, no te lo recomiendo, dice, porque es prácticamente, vamos a decirlo coloquialmente, jalar el hueso para que crezca. Y dice, él quiero eso. El médico estaba asombrado de la disciplina y la perseverancia que él tuvo. Y cuando la mamá me habla y me dice, esto lo aprendió en la secundaria en el equipo de básquet, dije, ay, Señor. ¿Cómo eso te podría decir muchas cosas? Ahí me di cuenta que realmente el Señor me puso a hacer eso. Cuando yo conozco al Señor y conozco la historia de David, en donde se da cuenta que él, siendo pastor primero de las ovejas de su padre, después siguió haciendo lo mismo hasta ser pastor de las ovejas de su padre. Sí, claro. Dije, es que eso fue lo que yo viví. Yo desde el principio, a través del básquetbol, Dios me puso a jóvenes para formarlos, para formar su carácter, para impulsarlos. Y después lo hizo a través de la escuela bíblica y ahora lo hace a través de las matemáticas, la geografía, el español. Ese es mi llamado, esa es mi misión en la vida, ese es lo que mi propósito, lo que Dios ha puesto en mi vida y eso es lo que me hace tener una vida plena. Y a pesar de muchas circunstancias que he vivido, pues yo sigo amando hacer lo que hago, ¿no? Tan es así que traigo a mis 3 chamacos de secundaria al evento. Tengo 6 están aquí, ¿no? Esa es parte de. Me encanta. Gracias. Me encanta. A mí más. ¿Algo más que nos quieras platicar? Que dijeras, quiero dejar esto sembrado. Realmente la vida es una oportunidad que Dios nos da de cumplir nuestro propósito, obviamente, ¿no? Para eso estamos aquí. El poder ayudar a otros a través del medio que Dios nos dé. Y especialmente en mi caso, a las siguientes generaciones que están tan influenciadas por todo un sistema que no le interesa exactamente esto, creo que eso es
es un privilegio que el cielo nos da y que a cualquiera que nos demos cuenta de esto lo tenemos que valorar y tomar muy en serio y disfrutarlo en lo profundo. Creo que tú y yo entendemos esto. Tenemos escuelas, sabemos que es tener chicos o jóvenes o adultos, en el caso tuyo que también estás en terapias. Pero cuando el Señor nos permite hacer algo por otro, nos da ese rasgo de sabiduría para dar una palabra que a veces ni siquiera te das cuenta, pero que es la palabra que levantó al otro, porque tú sabes que así actúa Dios. Eso es maravilloso. Eso hace que la vida valga la pena y que todas las broncas que tenemos y que todas las dificultades que pasamos y que valgan la pena. Ver a un chico salir adelante, dices, esto hace que valga la pena. Claro. Eso creo que es lo que dejo. Muchas gracias. Gracias me encantó, a ti. a mí me fascinó todo lo que nos pudiste decir. Creo que dejamos muchas cosas sembradas en el corazón. Gracias, gracias por esta oportunidad, de verdad. Cuando me dijiste dije, ay, qué miedo. Pero ha sido hermoso. Gracias, gracias, Gracias a Tabita. Dios, gracias a tu vida. Que Dios te siga bendiciendo mucho más. Gracias. Gracias. Igual a ti.